Imaginen dedicar años de su vida a sostener un matrimonio y descubrir, de un momento a otro, que todo lo que hicieron parece no valer nada. Esta historia habla de una mujer que dejó su carrera, se hizo cargo de su hogar y terminó enfrentándose a una decisión fría que cambió por completo la forma en que veía a su esposo y a sí misma. Lo que empezó como una discusión por dinero, terminó sacando a la luz problemas mucho más profundos sobre control, dependencia, traición y el valor del trabajo que nadie reconoce. Este relato incluye situaciones delicadas relacionadas con conflictos de pareja, manipulación emocional e infidelidad, pero los sucesos controvertidos o sensibles no son mencionados de manera descriptiva ni gráfica. Quédate hasta el final para entender cómo una sola decisión puede cambiarlo todo. Mi esposo me anunció que desde ese momento, todo en la casa se iba a dividir al 50%. Lo hizo durante la cena de nuestro tercer aniversario de matrimonio, con una computadora abierta frente a él y una hoja de cálculo llena de números. Ni siquiera parecía que estuviera hablando de nuestra relación, parecía que estaba presentando un informe en su trabajo. Yo me llamo Camila y llevaba 7 años al lado de Mauricio. 3 de esos años habíamos estado casados. Antes de convertirme en su esposa, yo trabajaba como contadora. Me iba bien, no era millonaria ni tenía un cargo impresionante, pero tenía una carrera que estaba creciendo. Me gustaban los números, era organizada, y siempre había sido buena encontrando errores que otras personas no veían. Cuando nos casamos, Mauricio empezó a avanzar muy rápido en su empresa. Cada vez tenía más reuniones, más viajes y más responsabilidades. Los dos pensamos que sería más fácil si yo dejaba mi trabajo por un tiempo y me encargaba de la casa. Al principio supuestamente iba a ser algo temporal. Después se convirtió en mi vida completa. Yo organizaba las compras, las comidas, la ropa, las citas médicas, las reuniones familiares, los regalos para su familia, las cenas con sus compañeros y hasta los detalles que él debía recordar sobre sus clientes. También lo acompañaba a los eventos de la empresa y sonreía al lado de él, mientras todos hablaban de lo exitoso que era. Mauricio llegó a ganar una cifra de 7 números al año. Tenía tarjetas exclusivas, trajes costosos, un carro de lujo y una vida que por fuera parecía perfecta. Lo que nadie veía era que gran parte de esa vida funcionaba porque yo estaba detrás resolviendo todo. Con el tiempo, dejó de agradecerlo. Empezó a actuar como si lo que yo hacía no tuviera valor porque no producía un sueldo. Si yo estaba cansada, él decía que al menos yo podía quedarme en casa. Si se me olvidaba algo, me hacía sentir como si fuera una inútil. Si una camisa no estaba lista, o la cena se demoraba, se molestaba. Yo había empezado a creerle. Me acostumbré a pensar que él era la persona importante de la relación, y que yo simplemente estaba ahí para facilitarle la vida. Por eso aquella cena me cambió tanto. Mauricio había preparado una presentación con nuestros gastos. Me explicó que nuestro modelo de matrimonio no era sostenible. Según él, yo no podía seguir dependiendo económicamente de su salario. Dijo que desde el día siguiente cada uno sería responsable de sí mismo y que todos los gastos de la casa se dividirían por la mitad. No mencionó los años que yo había trabajado sin recibir un peso. No mencionó mi carrera abandonada. Tampoco habló de todo lo que yo hacía para que él pudiera concentrarse únicamente en ganar dinero. Solo habló de eficiencia, independencia y responsabilidad. Yo no lloré, no hice una escena, tampoco traté de convencerlo. Lo miré, asentí y acepté. Creo que él esperaba que yo rogara, que me sintiera culpable o que prometiera buscar cualquier trabajo de inmediato. Como no lo hice, se relajó. Cerró su computadora y actuó como si hubiera solucionado un problema administrativo. Esa noche dormimos de espaldas. A la mañana siguiente me desperté a la misma hora de siempre, pero no fui a la cocina. Normalmente le preparaba los huevos de una manera muy específica, el café filtrado, la fruta cortada y todo lo que necesitaba para salir sin perder tiempo. Ese día me quedé en el cuarto arreglándome con calma. Mauricio salió del vestidor buscando una camisa que yo acostumbraba a plancharle. Cuando vio que no estaba lista, empezó a reclamar. Después fue al comedor y encontró la mesa vacía. Yo le recordé que desde ese momento, cada uno era responsable de sí mismo. Mauricio se quedó mirándome como si no entendiera. Para él, dividir todo al 50% significaba que yo debía conseguir dinero para pagar la mitad,
pero aparentemente esperaba que continuara cocinando, limpiando y organizándole la vida gratis. Le expliqué que yo había entendido perfectamente. Mi desayuno era mi responsabilidad. Su desayuno era responsabilidad de él. Mi ropa también. La suya lo mismo. Se fue de la casa furioso. Cuando cerró la puerta, entré al estudio y encendí una computadora que casi no había usado durante los últimos 3 años. Abrí una hoja de cálculo y la llamé liquidación matrimonial. Empecé por el apartamento. Lo habíamos comprado después de casarnos, aunque la mayor parte de los pagos se habían hecho con el dinero de Mauricio. Calculé cuánto costaría alquilar un lugar parecido. El valor aproximado era de $6,000 mensuales. Si todo era mitad y mitad, el uso correspondiente a cada uno equivalía a $3,000. Después anoté la electricidad, el gas, el agua, el internet, la administración y los demás gastos. También hice otra lista. En ella registré todas las tareas que realizaba en la casa y cuánto costaría contratar a una persona para hacerlas. Cocinar, lavar, planchar, limpiar, administrar compras, organizar reuniones, coordinar mantenimientos, acompañarlo en eventos, recordar fechas familiares y estar pendiente de sus necesidades. La lista era mucho más larga de lo que yo misma imaginaba. Todavía tenía algunos ahorros de la época en que trabajaba. No eran suficientes para mantenerme por mucho tiempo, pero sí para empezar a cubrir una parte mientras organizaba mi regreso profesional. También teníamos bienes adquiridos durante el matrimonio, y yo sabía que no podía actuar como si nada de eso me correspondiera. Esa noche, Mauricio regresó oliendo a licor. Cuando intentó usar el internet y algunos equipos del estudio, descubrió que yo había cambiado las claves de mis cuentas personales. No le corté los servicios básicos de la casa, porque sabía que eso podía traer problemas, pero sí dejé de compartir las suscripciones, programas y herramientas que estaban pagados o administrados a mi nombre. Preparé un documento sencillo para definir qué recursos eran comunes y cuáles eran personales. El sofá, la cocina y las áreas principales seguían siendo compartidos. Las computadoras, las cuentas privadas, la ropa y los objetos comprados individualmente quedaban separados. Mauricio se puso furioso cuando leyó el documento. Me acusó de estar exagerando y de convertir la casa en una empresa. Eso me pareció increíble, porque él había sido quien empezó todo. Mientras discutía, su teléfono sonó. Vi que su cara cambió apenas miró la pantalla. Se fue al balcón y empezó a hablar en voz baja. Yo no escuché toda la conversación, pero sí escuché un nombre: Valeria. Ella había sido su novia antes de conocerme. Mauricio la mencionó varias veces durante los primeros años de nuestra relación. Siempre decía que había sido una historia muy intensa que terminó por circunstancias externas. Con el tiempo dejó de hablar de ella, pero nunca la borró del todo de su vida. Desde la sala alcancé a escuchar que la estaba consolando. Le decía que confiaba en ella y que nada de lo ocurrido era culpa suya. En ese momento entendí que el 50% podía tener otra razón. No era solamente que Mauricio hubiera decidido valorar el matrimonio como si fuera una cuenta. También estaba creando distancia. Quería que yo empezara a pagar mi parte, que dejara de depender de él, y probablemente que aceptara poco a poco que ya no éramos una pareja. Tal vez quería abrirle espacio a Valeria sin tener que reconocer que me estaba traicionando. No sabía hasta dónde habían llegado, pero ya no necesitaba saberlo para entender lo que estaba pasando. Los días siguientes fueron extraños. Yo limpiaba las partes que usaba y dejaba que Mauricio se encargara de las suyas. Al principio él creyó que yo no iba a soportar ver ropa acumulada o platos sucios. Pensó que tarde o temprano terminaría haciendo todo, como siempre. No ocurrió. Su ropa empezó a amontonarse en la habitación de invitados. Sus camisas aparecían arrugadas. Comía comida comprada o cosas calentadas en el microondas. Pasaba más tiempo buscando sus pertenencias porque ya no tenía a alguien organizándolas. Un sábado decidió lavar toda su ropa. Metió prendas claras y oscuras sin revisar bien. También dejó dentro una blusa de seda que yo había usado y puesto a secar, pero que por algún motivo terminó nuevamente en la lavadora. La blusa quedó manchada de azul. Mauricio salió del lavadero reclamándome por no haberla retirado. Yo le mostré el recibo de compra. Había costado $350. En nuestro acuerdo doméstico ya estaba establecido que quien dañara una propiedad personal por negligencia debía pagarla. Le envié una solicitud de pago. Mauricio me insultó y dijo que yo era una aprovechada. Aún así, terminó transfiriendo el dinero. Poco después,
Tenía una gala importante de su empresa y empezó a buscar una corbata azul, con pequeñas estrellas, que siempre usaba con uno de sus mejores trajes. La corbata la había comprado yo con mi dinero antes de abandonar completamente mi trabajo. Cuando me preguntó dónde estaba, le expliqué que estaba guardada entre mis pertenencias. Él dijo que era suya porque siempre la había usado. Yo tenía el recibo y sabía que legalmente era mía. Le dije que podía alquilarla por $30 y dejar un depósito de 500 por si la dañaba. Mauricio prefirió salir a comprar otra. Más tarde me enteré de que había llegado a la gala con una corbata roja que no combinaba con el traje. Algunas personas hicieron comentarios sobre su cambio de estilo. Puede parecer una tontería, pero para él no lo era. Mauricio cuidaba mucho su imagen. Siempre quería verse como un hombre que tenía cada parte de su vida bajo control. Yo era quien había sostenido esa imagen durante años. Al final de aquella semana, hice una factura con algunos gastos claros. Incluí la blusa dañada, la elaboración de los documentos y ciertas tareas que había tenido que realizar por problemas causados por él. El total era de $755. Mauricio transfirió 800 y acompañó el pago con un mensaje ofensivo. Yo no respondí con rabia. Usé parte de ese dinero para renovar unos cursos y actualizar mi certificación contable. Hacía 3 años que no estudiaba nada relacionado con mi profesión. Cuando recibí la confirmación de pago, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No era felicidad completa. Era más bien la sensación de que todavía podía volver. Unos días después apareció la madre de Mauricio sin avisar. Ella siempre entraba a nuestra casa como si también fuera suya. Revisaba la cocina, opinaba sobre la decoración y encontraba alguna razón para criticarme. Mauricio casi nunca la detenía. Cuando vio que una parte del salón estaba limpia y otra no tanto, empezó a responsabilizarme. Dijo que su hijo trabajaba demasiado para llegar a una casa en esas condiciones. También revisó la nevera y se quejó porque no había comprado la leche que a Mauricio le gustaba. Yo le entregué una copia del acuerdo. Le expliqué que su hijo había decidido dividir todo al 50% y ser responsable solamente de sí mismo. Por eso yo ya no compraba su comida, no lavaba su ropa y no limpiaba lo que él ensuciaba. Ella se indignó. Según ella, una esposa debía cuidar a su marido sin necesidad de contratos. Esa vez no me quedé callada. Le recordé que durante años yo había sido cocinera, limpiadora, organizadora, enfermera cuando Mauricio se enfermaba y apoyo emocional cuando estaba preocupado. Todo eso lo había hecho sin salario, sin horarios y sin recibir reconocimiento. A cambio, él había decidido tratarme como una carga financiera. Mauricio estaba presente, pero permaneció detrás de su madre. Cuando ella le pidió que me pusiera en mi lugar, él apenas dijo que yo estaba pasando por una etapa y que todo se iba a calmar. Eso me dolió más que sus gritos. Para él, mi decisión de dejar de servirlo era una etapa. Seguía creyendo que yo iba a cansarme y volver a ser la mujer que aceptaba todo. Le pedí a su madre que se fuera. Nunca antes la había sacado de mi casa. Ella se quedó esperando que Mauricio la defendiera. Como él no hizo nada, terminó saliendo muy molesta. Después Mauricio me acusó de haberme pasado del límite. Yo sentía que apenas estaba empezando a poner límites. La madre de Mauricio tomó una fotografía del acuerdo antes de irse y la compartió con otros familiares. Me enteré porque a la mañana siguiente recibí un mensaje de Paola, la esposa del hermano mayor de Mauricio. Ella quería saber si el contrato era verdadero. Cuando le confirmé que sí, me pidió una copia. Después me escribió Natalia, una prima de Mauricio que publicaba muchos mensajes sobre amor propio en redes sociales, aunque en su matrimonio también hacía prácticamente todo. Ella había recibido el documento por el grupo familiar. En menos de 2 días, la hoja empezó a circular fuera de la familia. Una persona que trabajaba en la misma empresa que Mauricio se comunicó conmigo por una red profesional. Me envió una captura de una conversación entre varios compañeros. Se estaban burlando de que el hombre que hablaba todo el tiempo de eficiencia no pudiera manejar su propia casa. Yo no había enviado el acuerdo a la empresa, pero ya era imposible detenerlo. Mauricio llegó esa tarde completamente alterado. Estaba convencido de que yo había filtrado el documento para destruir su reputación. Abrí mi computadora y le mostré una carpeta que había empezado a organizar. Dentro estaban los gastos de la casa, mis registros de trabajo doméstico, documentos relacionados con mi renuncia laboral, correos familiares y capturas de los mensajes que él había dejado abiertos en una computadora compartida.
También tenía registros de las llamadas con Valeria y copias de conversaciones que se habían sincronizado automáticamente en una cuenta que ambos habíamos usado durante años. Mauricio me acusó de chantajearlo. No estaba intentando chantajearlo. Lo que yo quería era evitar que un día negara todo y dijera que yo no había aportado nada. También hice un cálculo aproximado de las horas que había dedicado a sostener nuestra vida durante los 3 años de matrimonio y parte de los años anteriores, cuando ya vivíamos juntos y yo acomodaba mi trabajo a las necesidades de él. Le envié el archivo con un nombre sencillo: Historial de colaboración no remunerada. Mauricio no se preocupó por lo que yo había sentido durante esos años. Lo que realmente le dolía era que sus compañeros ya no lo vieran igual. Me dijo que nadie lo respetaba en la oficina y que sentía que había perdido autoridad. Ahí entendí algo. El problema no era que nuestro matrimonio se estuviera acabando. El problema para él era que otras personas lo estaban viendo perder el control. Unos días después, recibí una solicitud de contacto de Andrés. Andrés había estudiado conmigo en la universidad. No éramos amigos cercanos, pero habíamos trabajado juntos en varios proyectos. Era inteligente, serio y bastante organizado. Yo no sabía mucho de su vida después de graduarnos. En su mensaje me explicó que había visto el documento que circulaba y que quería hablar conmigo por una propuesta profesional. Al principio pensé que solo tenía curiosidad. De todas maneras, acepté encontrarme con él en una cafetería. Andrés no me preguntó detalles morbosos sobre mi matrimonio. Le interesaba la forma en que yo había organizado la información. Estaba formando un equipo para reestructurar las finanzas de una empresa familiar. Necesitaba a alguien que entendiera los números, pero también los problemas humanos que existían dentro de una familia que trabajaba junta. Me recordó que yo había sido una de las mejores estudiantes del grupo. Yo casi había olvidado esa versión de mí. Andrés me ofreció una consultoría de 2 meses, con posibilidad de trabajar desde casa. El pago era de $800 semanales. La cifra me llamó la atención porque era la misma cantidad que Mauricio me había transferido para humillarme unos días antes. Acepté. No lo hice para vengarme de Mauricio. Lo hice porque necesitaba comprobar que todavía podía trabajar. Esa noche recibí el contrato, el cronograma y los documentos iniciales. Todo estaba bien organizado. No había favores ni promesas confusas. Era una oferta profesional real. El lunes me conecté a la primera reunión. Me arreglé como no lo hacía desde hacía años. No para verme bonita, sino para sentirme despierta. Me recogí el cabello, preparé mis notas y traté de controlar los nervios. El proyecto estaba relacionado con una empresa familiar donde nadie tenía claras las responsabilidades. Había dinero que entraba y salía sin suficiente control, conflictos entre familiares y decisiones que se tomaban por costumbre. Durante mi intervención propuse organizar las funciones, revisar el flujo de efectivo y separar los gastos personales de los gastos de la empresa. Nadie se rió. Nadie me trató como si yo no entendiera. Andrés dijo delante del equipo que mi propuesta era exactamente lo que necesitaban. Después de la reunión me quedé mirando la pantalla apagada. Durante mucho tiempo Mauricio me había hecho sentir que yo ya no era una profesional. Ese día recordé que mi capacidad no había desaparecido. Solo estaba guardada debajo de años de inseguridad. Mientras trabajaba en el proyecto encontré una carpeta con informes antiguos de auditoría. Eran documentos que yo había elaborado antes de dejar mi empleo. Los revisé y me sorprendió ver lo bien hechos que estaban. Yo había sido buena, muy buena. No necesitaba empezar desde cero, necesitaba volver a confiar en algo que ya existía. Andrés y yo empezamos a hablar más por el proyecto. Él nunca me presionó para contarle cosas personales. Después de varios días me invitó a cenar, pero dejó claro que podía ser simplemente una conversación entre antiguos compañeros. Acepté con la condición de elegir el lugar. La cena fue tranquila. Hablamos de la universidad, de su familia, de los errores que había cometido y de sus relaciones anteriores. No hablamos de Mauricio durante toda la noche. Eso me gustó. Yo estaba cansada de ser solamente la esposa engañada o la mujer del contrato. Con Andrés podía hablar de trabajo, libros, clientes y cosas normales. Cuando regresé al apartamento, sentí que mi mundo empezaba a ser más grande que el problema con Mauricio. A la mañana siguiente tocaron el timbre. Era Valeria. La reconocí por las fotografías que Mauricio todavía tenía guardadas. Llegó muy arreglada, con una actitud tranquila y una sonrisa que parecía preparada. Me explicó que quería hablar conmigo como mujer. Según ella,
No estaba tratando de destruir nuestro matrimonio. Simplemente había vuelto a comunicarse con Mauricio porque él se sentía solo y necesitaba apoyo. También dejó claro que todavía lo amaba. Yo la dejé entrar porque quería escuchar hasta dónde llegaba su versión. Valeria se sentó en el lado del sofá que yo usaba y empezó a contarme que ella y Mauricio habían tenido una relación muy fuerte. Dijo que algunas historias quedaban inconclusas y podían reaparecer años después. También quiso convencerme de que ella no era la otra mujer. Según ella, solo estaba ayudando a alguien que estaba perdido. Yo fui al cuarto y saqué la carpeta con las pruebas. Le mostré los mensajes, las llamadas y las fechas. Mauricio había vuelto a escribirle durante nuestro aniversario. Mientras me presentaba la hoja de cálculo del 50%, también estaba hablando con ella. Valeria cambió de expresión. Le expliqué que Mauricio estaba usando con ella las mismas frases que había usado conmigo durante años. Le decía que era la única persona capaz de entenderlo. Se presentaba como un hombre atrapado y solo, aunque en la casa tenía una esposa que había dejado su carrera para sostenerlo. No la insulté, tampoco le pedí que se alejara de él. Le dije que podía quedarse con Mauricio si eso era lo que quería, pero debía saber qué clase de hombre estaba eligiendo. Valeria se fue muy incómoda. Después de cerrar la puerta no sentí que hubiera ganado. Tampoco sentí odio. Más bien me quedó claro que Mauricio no había inventado una versión nueva de sí mismo para ella. Simplemente había repetido el mismo método. Primero hacía sentir especial a una mujer. Después empezaba a depender de todo lo que ella hacía. Al final la convertía en un problema. Poco tiempo después recibí una notificación legal. Mauricio estaba intentando que yo abandonara el apartamento. En la demanda decía que yo me negaba a colaborar con la convivencia, que estaba bloqueando el uso de recursos comunes y que había creado una situación imposible dentro de la casa. Según sus abogados, existía un desequilibrio contractual. Me pareció absurdo. Mauricio había creado las reglas y ahora quería expulsarme porque yo las estaba aplicando. Busqué a un antiguo profesor de la universidad que en ese momento trabajaba como abogado especializado en bienes matrimoniales. Se llamaba Ramírez. Le llevé todos los documentos. El profesor revisó la hoja del 50%, los registros de gastos, las facturas, las pruebas de mis aportes y los documentos del apartamento. También revisó las fechas de mi renuncia laboral y la manera en que había apoyado la carrera de Mauricio. El apartamento se había comprado después del matrimonio. Aunque los ingresos principales venían del salario de Mauricio, era un bien adquirido durante nuestra vida juntos y no podía echarme como si yo fuera una invitada. El proceso no se resolvió de un día para otro. Hubo que responder la demanda, presentar documentos y solicitar una medida provisional para que yo pudiera permanecer en la vivienda mientras se definía la división patrimonial. Durante esas semanas continué trabajando con Andrés. Con el dinero de la consultoría, empecé a pagar mi parte de los gastos con mayor tranquilidad. También usé mis ahorros y dejé por escrito cada transferencia. No quería que Mauricio pudiera decir que yo seguía viviendo completamente de él. Cuando llegó la audiencia, fui con el profesor Ramírez. Mauricio estaba acompañado por un abogado joven que actuaba como si el caso fuera muy sencillo. Su argumento principal era que yo había convertido la convivencia en una guerra y que me negaba a cumplir mis obligaciones como esposa. Nuestro abogado presentó una carpeta mucho más grande. Incluía el acuerdo que Mauricio había propuesto, los pagos realizados, el valor aproximado de mi trabajo doméstico, los años en que había organizado su vida, y la evidencia de que yo no había destruido ni abandonado las áreas comunes. Yo no estaba pidiendo quedarme con todo. Tampoco quería castigar a Mauricio. Solo quería que reconocieran que mi aporte no podía medirse únicamente por el dinero que había entrado a mi cuenta. Cuando me permitieron hablar, expliqué que durante años había entregado mi tiempo, mi trabajo y mi carrera, sin pensar que algún día tendría que demostrarlo. Lo hice porque creía que estábamos construyendo una vida juntos. El juez revisó los documentos y determinó que yo podía permanecer en el apartamento hasta que se resolviera la división de los bienes. También ordenó una evaluación neutral del patrimonio. Dejó claro que un tribunal no podía reparar todo el daño emocional de un matrimonio, pero sí debía considerar las contribuciones no económicas. Mauricio salió de la audiencia sin mirarme. Cuando regresamos al apartamento, empezó a empacar algunas cosas. Se fue a quedarse con Valeria. Esa noche dormí sola, y por primera vez en mucho tiempo, la casa se sintió tranquila. No había pasos fuertes, puertas golpeadas, ni comentarios sobre todo lo que yo hacía mal.
Yo tenía miedo de lo que podía pasar después, pero también sentía que había recuperado un espacio propio. Mi trabajo siguió avanzando. Andrés y yo teníamos reuniones casi todos los días. Él escuchaba mis propuestas y hacía cambios cuando era necesario. No me trataba como alguien frágil. Si cometía un error, lo revisábamos. Si mi análisis era correcto, lo defendía. En una reunión apareció Sebastián, uno de los hijos del dueño de la empresa. Era un hombre acostumbrado a interrumpir y a pensar que sabía más que todos. Empezó a cuestionar mis números sin haber leído los documentos completos. También hablaba de mí como si yo fuera un asistente. Andrés lo dejó terminar y después le explicó que, si no confiaba en mi análisis, podían cancelar la consultoría. También le recordó que yo entendía mejor que él los problemas financieros de su propia empresa. Sebastián dejó de interrumpirme. Después de la reunión, Andrés me escribió para decirme que le había molestado la manera en que me trataron. Yo le agradecí, aunque también le dejé claro que podía defenderme sola. Lo importante para mí fue saber que estaba trabajando con una persona que no necesitaba hacerme pequeña para sentirse importante. Volvimos a cenar. Esta vez hablamos más de lo que había pasado en mi matrimonio. Le conté que no me sentía completamente recuperada. Había días en que me despertaba segura y otros en que todavía escuchaba la voz de Mauricio diciéndome que yo no hacía nada. Andrés no intentó solucionar mi vida. Solo escuchó. Al salir del restaurante caminamos unas cuadras. No nos besamos. Tampoco hicimos promesas. Yo no quería salir de una relación y entrar de inmediato en otra solo porque alguien me trataba bien. Necesitaba aprender a estar conmigo. Mauricio regresó al apartamento varias semanas después. Llegó más delgado, con barba y ojeras. Valeria lo había dejado. Después de conocerme y revisar parte de los mensajes, empezó a mirar su relación con Mauricio de otra manera. Según él, ella terminó diciendo que no podía soportar su forma de controlar todo y que él no era el hombre que había imaginado. Mauricio quiso hablar conmigo. Reconoció que había arruinado las cosas y que había convertido el matrimonio en una cuenta. También admitió que durante años me hizo sentir débil porque necesitaba creer que él era la persona fuerte. Yo no sentí lástima. Tampoco quería verlo destruido. Simplemente ya no deseaba volver. La demanda, Valeria, la humillación y los años de desprecio no podían borrarse porque él estuviera triste. Mauricio tenía derecho a permanecer temporalmente en el apartamento mientras el proceso continuaba, pero empezamos a vivir como dos personas separadas. Cada uno tenía su habitación, sus cosas y sus gastos. Él ya sabía lavar su ropa, preparar comida y organizarse. No lo hacía bien, pero tampoco era mi problema. Dejó de reclamar por la corbata, el desayuno o las camisas. Creo que por fin entendió que todas esas cosas que parecían pequeñas habían requerido tiempo. Eso no significaba que hubiera cambiado por completo. A veces todavía actuaba como si mi regreso al trabajo fuera una fase. Otras veces intentaba ser amable y después se molestaba porque yo no reaccionaba como antes. Yo mantuve la distancia. Meses después, Andrés me escribió para preguntarme si tenía el pasaporte vigente. Nuestro equipo había sido invitado a una conferencia en Buenos Aires. La empresa que estábamos asesorando había mejorado mucho y existía la posibilidad de firmar un contrato con Horizonte Global, una compañía más grande que estaba interesada en nuestro enfoque. Andrés quería que yo participara como panelista. Durante años mi mundo había sido el supermercado, la lavandería, la casa y los eventos de Mauricio. Ahora me estaban invitando a otro país para hablar de mi trabajo. Acepté. Viajamos un viernes. Andrés y yo teníamos habitaciones separadas en el hotel. En el avión hablamos poco, porque ambos estábamos revisando la presentación. El sábado caminamos por San Telmo. Comimos algo sencillo y repasamos las preguntas que podían hacerme. Yo estaba muy nerviosa. No me preocupaba equivocarme con los números. Me preocupaba contar mi historia sin convertirla en un espectáculo. No quería hablar de Mauricio como si él fuera el centro de todo. Tampoco quería que las personas me vieran solamente como una víctima. La conferencia fue el domingo. Cuando subí al escenario, expliqué que durante años había pensado que el trabajo doméstico no contaba porque no generaba un salario. Conté que cocinar, cuidar, organizar, escuchar y planear también eran formas de trabajo. Mostré parte de la hoja de cálculo, sin nombres ni detalles privados. Expliqué que aquel documento había empezado como una respuesta al desprecio, pero terminó ayudándome a entender el valor de mi tiempo. También hablé de las mujeres que abandonaban su profesión para sostener una familia
y después descubrían que legal y económicamente parecían no haber hecho nada. Cuando terminé, la gente aplaudió. No fueron aplausos por lástima. Varias personas se acercaron a preguntarme sobre el método y sobre la forma de registrar aportes no monetarios dentro de empresas familiares. Esa noche cené con Andrés en el hotel. Le pregunté por qué había decidido buscarme después de tantos años. Me explicó que estaba cansado de trabajar con personas que sabían mucho de dinero y poco de la gente. También me dijo que, cuando vio mi documento, recordó la manera en que yo analizaba los problemas en la universidad. No me había buscado porque yo estuviera casada con Mauricio, ni porque sintiera pena. Me había buscado porque todavía veía en mí a la profesional que yo había dejado de reconocer. Andrés me dijo que quería intentar algo conmigo, pero sin condiciones que me quitaran libertad. No quería ocupar el lugar que había dejado Mauricio, ni convertirse en otro hombre que tomara decisiones por mí. Yo lo besé. Fue un beso tranquilo. No sentí que estuviera prometiendo una vida perfecta. Sentí que estaba tomando una decisión sin miedo. Regresé a mi habitación sola. Al volver de Buenos Aires, mi vida empezó a cambiar más rápido. La consultoría de 2 meses se extendió. Otros clientes comenzaron a buscarme. Varias personas que habían asistido a la conferencia me contactaron. Terminé de actualizar mis certificaciones y abrí mi propia empresa. La llamé Equilibrio Consultoría. Al principio trabajaba desde una habitación del apartamento. Después alquilé una oficina pequeña. Andrés colaboraba conmigo en algunos proyectos, pero yo era la fundadora y tomaba mis propias decisiones. La división patrimonial con Mauricio continuó durante varios meses. Revisamos el valor del apartamento, los pagos, las cuentas compartidas y los bienes comprados durante el matrimonio. No fue un proceso bonito, pero tampoco se convirtió en una guerra interminable. Mauricio dejó de pelear cuando entendió que los documentos estaban claros. Firmamos el divorcio y acordamos vender el apartamento. Yo no quería quedármelo. Había demasiados recuerdos dentro de esas paredes. Tampoco quería que Mauricio lo conservara como si yo nunca hubiera existido. La venta se cerró, y cada uno recibió la parte que le correspondía. Mauricio nunca devolvió una de las llaves antiguas, pero ya no importaba. El apartamento tenía nuevos propietarios, y seguramente nuevas cerraduras. Un año después de aquella cena de aniversario, yo vivía en otro apartamento, en un piso alto con vista al río. No estaba lleno de muebles costosos. Compré solamente las cosas que necesitaba y que realmente me gustaban. Cada objeto había sido elegido por mí. Ya no tenía que pensar si una decoración combinaba con la imagen de un ejecutivo, ni si una mesa era apropiada para recibir a los compañeros de alguien más. Una mañana me senté frente a la computadora para grabar un video sobre reconversión profesional. Me presenté como Camila, contadora, consultora y fundadora de Equilibrio Consultoría. Conté que una hoja de cálculo me había obligado a revisar mi propia vida. Durante años había pensado que no valía porque no recibía un salario. Después entendí que el tiempo, el cuidado, la organización y el trabajo emocional también tenían un valor. No quería que mi historia fuera solamente la historia de un esposo que me humilló. Quería que fuera la historia de una mujer que recordó quién era. Cuando terminé de grabar, revisé mi correo. Había llegado la confirmación del primer pago de un contrato anual con Horizonte Global. Era un contrato de 6 cifras. La empresa nos había elegido porque querían convertir sus finanzas en algo más claro y humano. Andrés llegó poco después con café y algo para desayunar. Ya no vivíamos juntos, pero pasábamos bastante tiempo en el apartamento y trabajábamos en varios proyectos. Nuestra relación era tranquila. No necesitaba revisar su teléfono. Él tampoco controlaba mis gastos ni mis horarios. Si teníamos una diferencia, la hablábamos. Yo ya no confundía amor con servicio obligatorio. Ese día íbamos a reunirnos con una organización dedicada a proyectos sociales. Queríamos crear un programa de capacitación para mujeres que trabajaban en sus casas o habían abandonado sus carreras para cuidar a su familia. La idea era enseñarles a registrar su tiempo, organizar sus finanzas y preparar un plan por si algún día necesitaban volver al mercado laboral. No se trataba de cobrarle a la familia por cada plato lavado. Se trataba de entender que todo lo que una persona hace cuenta. Miré el logo de la empresa en la presentación. Debajo aparecía una frase que habíamos elegido como lema: todo lo que haces cuenta. Pensé en la mujer que yo había sido un año antes, la que se levantaba temprano para preparar un desayuno perfecto y temblaba cuando una camisa no estaba planchada.
la que se sentía agradecida porque un hombre con mucho dinero le permitía vivir en una casa bonita. Yo había creído que perder a Mauricio significaba perderlo todo. Al final perdí un matrimonio, pero recuperé mi nombre, mi profesión, mi tranquilidad y mi capacidad de tomar decisiones. No voy a decir que todo fue fácil después. Todavía tuve días malos. Hubo momentos en que dudé de mí. También cometí errores en mi empresa, y tuve clientes que no me respetaron. La diferencia era que ya no pensaba que cada problema demostraba que yo no servía. Mauricio siguió con su vida. No sé si volvió con Valeria o si conoció a otra persona. Después del divorcio dejamos de comunicarnos, excepto por algunos asuntos finales de la venta. La última transferencia llegó sin discusión. Tal vez entendió algo, tal vez no. Ya no necesitaba saberlo. Durante mucho tiempo mi vida había girado alrededor de lo que Mauricio pensaba de mí. Después pasó a girar alrededor de demostrarle que estaba equivocado. También tuve que dejar esa etapa. No quería construir una empresa solamente para que él viera que yo sí podía. No quería estar con Andrés solo para demostrar que otro hombre podía tratarme mejor. Necesitaba hacer las cosas por mí. Abrí una nueva hoja de cálculo para organizar el programa de capacitación. El archivo estaba vacío. Había columnas para participantes, horarios, costos y objetivos. Por un momento recordé la computadora que Mauricio puso frente a mí durante nuestro aniversario. Una hoja de cálculo había sido la forma en que él intentó reducir nuestro matrimonio a números. Yo terminé usando otra para empezar una vida propia. La diferencia era que esta vez nadie estaba decidiendo mi valor. Yo llenaría cada espacio con mis ideas, mis errores y mis decisiones. Y por primera vez, todo sería mío.